poder y en la política, todo, absolutamente todo. Es personal, personal, personal. Santiago Mesa López es el famoso pozolero, se le llamó así porque fue un hombre que destruyó los cuerpos de por lo menos 300 personas en estos tambos azules, en este predio que está ubicado en el ejido Ojo del Agua, aquí en las afueras de Tijuana. Estaba la sosa cáustica que se utilizaba para destruir los cuerpos, mezclada por supuesto con agua. Se dice que este que está viendo usted aquí atrás, se entra por la calle que está a nuestras espaldas, este albergue Gratitud es uno de esos centros de adoctrinamiento. Muchos vienen engañados, a ellos también se les promete un sueldo de aproximadamente 6,000 pesos quincenales. A todos no se les ha cumplido este sueldo, pero muchos sí. Se empiezan con la doctrina de lo que estamos viendo precisamente aquí, albergue Gratitud, y una vez que termina su sesión de aprendizaje se les entrega un diploma. Este diploma cuenta con el logo que estamos viendo aquí arriba, el de la casita, y muchos de estos títulos han sido decomisados y detectados en las casas de seguridad. Este es el lugar, este es el departamento 201 y 202. Y es precisamente en esta puerta, en la 202 del departamento 202, donde fallece, donde muere Arturo Beltrán Leiva. En este momento todavía se percibe muchísimo el olor a muerto, a sangre. ¿Cómo lo percibes tú, Jorge? No, bueno, este es el lugar donde se produjeron los enfrentamientos. Ahí ustedes ven, hay sangre, restos humanos. No podemos entrar ya a los departamentos porque los departamentos ya están sellados, como usted ve, por el Ministerio Público Federal. Y aquí se dio el enfrentamiento, aquí se dio evidentemente uno de ellos. En este departamento, en el 202, es donde finalmente murió el jefe del cártel de los Beltrán Leiva. Me encuentro en la pista del Aeropuerto Internacional de Acapulco. Están prácticamente inundadas, salvo algunas partes donde están pudiendo aterrizar aviones, en su mayoría de la Policía Federal, de la Marina, del Ejército. Nosotros hemos podido llegar en un avión de la Policía Federal con víveres. Estos víveres se van a quedar aquí en Guerrero para después regresar a turistas a su destino. Debido al difícil acceso para que los aviones puedan aterrizar y despegar, se está haciendo simultáneamente la descarga de víveres, como podemos ver aquí en este momento con elementos de la Marina, para que inmediatamente después los turistas que ya están preparados puedan abordar el avión. Aquí vemos este coche rojo que ha sufrido un percance, que ha sufrido un accidente por esta ruptura de la carretera. Más importante, más moderna. Le decíamos que había, cuando estuvimos en el centro de mando de Viviana, que había 4 salas de control, de operación real en este centro de inteligencia. Estas son las de instalaciones estratégicas y las de alertas. Aquí en instalaciones estratégicas se da un seguimiento, ahora estamos viendo las de la CFE, a las instalaciones estratégicas de las grandes empresas de México. Ahí podemos ver todo el entramado de carreteras, cómo se trabaja, cómo está la situación, qué personas, cuáles están trabajando y cuáles están conectadas. Aquí tenemos un mapa de todas las instalaciones, por ejemplo, de la CFE y las personas que están entregando o recibiendo información. Después de 13 años de permanecer prófugo, Joaquín Guzmán Loera fue recapturado por elementos de élite de la Secretaría de Marina. La primera información de su detención la dio a conocer la mañana del 22 de febrero la agencia de noticias AP. Hoy cayó en Torreón en un operativo de la Policía Federal Vicente Carrillo Fuentes, el líder, el jefe del cártel de Juárez.
Pero el cuerpo de Nazario Moreno nunca fue recuperado y por tanto su muerte nunca pudo ser confirmada completamente. En 2012 comenzaron a circular versiones de que el Chayo estaba vivo. Enrique El Quique Plancarte Solís, segundo hombre en importancia del cártel de los Caballeros Templarios, fue abatido durante un enfrentamiento con personal de la Marina Armada de México en el municipio de Colón, en Querétaro. Tras la muerte de Nazario Moreno, el Chayo, Enrique Plancarte era el segundo al mando de los Templarios, detrás de Servando Gómez Latuta. Se arman para tener su propia seguridad argumentando que están cansados del asedio del crimen organizado en sus comunidades. Son los grupos de autodefensa. Tienen presencia principalmente en estados pobres y con presencia de cárteles de la droga. Encapuchados y armados, comenzaron a vigilar carreteras, a detener presuntos delincuentes y a hacer juicios públicos bajo supuestos usos y costumbres. Y ahora vemos una generación nueva, te vemos a ti, vemos a Rodrigo Medina en Nuevo León, a Pepe Calzada en Querétaro, que son los, de alguna medida, los triunfadores, pero es una nueva generación del PRI. Sí, sí lo es, y es ser consecuente con la circunstancia y el tiempo que nos toca vivir. Hoy en México, la población mayoritaria, más del 60%, tiene entre 18 y 40 años. Es una población eminentemente joven. Y en consecuencia hoy estamos viendo la participación de muchos jóvenes siendo actores importantes, relevantes, protagónicos en distintos espacios del quehacer social. No solo en la actividad pública, en la actividad privada, en distintos espacios ves la presencia de la nueva generación y de perfiles muy jóvenes. Están incursionando y están creciendo pues las nuevas generaciones que representan, yo creo, pues, a la mayoría de la población. Eso es lo que está ocurriendo. México está en esa dinámica social. Presidente, tuve oportunidad de platicar telefónicamente con usted unos minutos después del encuentro del jueves pasado con organizaciones de la sociedad civil, y yo lo escribía hoy, lo sentí como que el encuentro le había llegado mucho, como que estaba de alguna forma conmovido, sería la palabra, por ese encuentro, por lo que ahí se había platicado, por cómo se habían dado las cosas. ¿Es así? Es inevitable, me parece, Jorge. Evidentemente fue un encuentro muy emotivo, no solo emotivo, emocional, en el sentido de centrado en muchísimas vivencias muy duras, creo que las más duras que haya vivido, entre las más duras de cualquier ser humano, que es perder un familiar, tenerlo, que haya fallecido o no saber de él, y sobre todo en las condiciones desgarradoras en que las víctimas ahí lo narraron, pues era evidentemente algo, tendría que ser uno muy insensible como para no conmoverse. Hay quienes dicen, analistas políticos, que ningún presidente de las últimas décadas tuvo tal control del poder como tuvo Carlos Salinas. Otro estereotipo. Porque, pero los estereotipos funcionan, es lo que la sociedad quiere. Claro, funcionan para oscurecer la realidad y también para emborronar la historia, que es especialidad de los intelectuales orgánicos. Pero también dicen que la mucha luz es como la mucha oscuridad, no permite ver, ¿no? Pero mejor alumbrados que oscurecidos. Es que nos traen con la carga y ellos no ponen nada. Ellos no nos preguntan que no pasen las drogas en la frontera. ¿Y las armas? Y señor gobierno mexicano, usted me para las drogas ahí, chole. ¿Pero y las armas cómo y están ellos entrando las acá? consumen, sí, exactamente. Y lo peor, el dinero que viene de allá y que estas ideas pueden acabar con él. Entonces, Estados Unidos abusa y usa a México en este tema de las drogas, no es justo. Por eso yo he dicho que inclusive, ¿por qué no pensar en llegar, como se hizo en Chiapas? El Estado mexicano nombró una comisión, la COCOPA, para ir al diálogo con el comandante Marcos. Yo creo que es más alto el valor de la paz social y la tranquilidad que inclusive el imperio de la ley. Entonces, el primer paso que debemos de dar es la paz en este país, la armonía, porque estamos pagando un precio brutal por estar violencia contra violencia. A ver, pero estamos hablando de formar una comisión para dialogar con los narcotraficantes. Ahí te voy, sí. ¿Cuáles son esos 8 ejes? ¿En qué transforman a Pemex
esos 8 ejes? Lo transforman primero, como digo, en una entidad productiva que se maneje como cualquiera otra en el país y que se le trate fiscalmente, sobre todo, como a cualquiera otra en el país. El objetivo es recuperar a la industria petrolera, que es más amplia que Petróleos Mexicanos. Me parece una investigación muy amplia, muy seria y quizás la más amplia que ha tenido que realizar el Estado mexicano en un crimen de estas características. Sí, yo lo he dicho varias veces, es la investigación por lo menos la más grande que se haya hecho. Hay una enorme cantidad de gente trabajándola, y digo hay, porque no va a parar hasta que no hayamos detenido al último los responsables. Que no es tan sencillo llevar 40 personas. Acordémonos que fue por pasos y en grupos, por eso relatamos todo el tránsito, porque incluso sabemos por dónde. Hay una cámara, la única que encontramos en Iguala, que nos señala el paso de uno de los vehículos, sí, una camioneta sí. con detenidos. Y del otro lado, por el otro camino a la brecha, es que operan dos policías, la de Cocula y la de Iguala. Ya no hay nada personal.